Bien, amados hermanos, vamos a tomar un tiempo devocional con la palabra del Señor. El día de hoy va a compartir Ricardo, así que hermano Ricardo puede estar compartiendo la palabra del Señor. Eh, ¿Todos me escuchan? Por favor, hagan ahí con la manito si todos están escuchando. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Bien, quisiera compartir con ustedes una reflexión bíblica, ¿no es cierto?, de esta reunión de oración. Bueno, la verdad es que parece casi imposible en estos momentos hablar de otra cosa que no sea de todo esto que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hace un par de semanas atrás era todo este tema del estallido social y casi no había otro tema para hablar, ¿no es cierto? Por una cuestión obvia, era algo que a todos nos afectaba, nunca, muchos de nosotros no habíamos visto algo así en nuestro país. Ahora tenemos este tema de este famoso coronavirus, ¿no es cierto?, que también se toma la agenda de todo lo que se dice, ¿no es cierto?, en todo lugar. Y la verdad es que, digamos, teniendo en cuenta este tema que nos afecta a nosotros hoy día, quisiera compartir con ustedes un pensamiento, una reflexión, en base a la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros los creyentes cuando la angustia, cuando la ansiedad toca nuestra puerta? La verdad es que en la experiencia real, mis hermanos, nosotros los creyentes también nos preocupamos. Y muchas veces también nos angustiamos. Eh, y especialmente en situaciones como esta, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros, si somos realistas, no solo ahora, sino que en alguna otra circunstancia de nuestras vidas, pareciera como que los pensamientos, ¿no es cierto?, casi que no lo podemos controlar acerca de alguna preocupación, ¿no es cierto? Y nos imaginamos cosas y muchas veces no podemos dormir y estamos angustiados y pensamos y pensamos. La verdad es que esto es algo bien inherente a la naturaleza humana. La preocupación es inherente a nosotros los seres humanos y en realidad, en cierto sentido, si lo miramos desde un punto de vista positivo, no está mal preocuparse en el sentido de que también como creyentes estamos llamados a ser previsores, estamos llamados a ser responsables, estamos llamados a planificar. Eso es algo que también vemos en la palabra del Señor. Y en ese sentido no hay nada de malo con actuar con previsión, con planificación, con responsabilidad. Hemos escuchado, ¿no es cierto?, de este tema del coronavirus, donde las autoridades nos recomiendan hacer ciertas cosas. Y yo espero que todos nosotros estemos haciendo esas cosas que son correctas, que están bien, que tienen que ver con nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Y especialmente nosotros los creyentes que, a diferencia de muchas personas, estamos llamados a mostrar respeto por las autoridades. Pero hoy día no me quiero referir a ese tipo de preocupación, ¿no es cierto? Que podríamos decir es una preocupación correcta, benigna, previsora, planificadora, sino que me quiero referir a este tipo de preocupación negativa, un tipo de preocupación que más bien tiene que ver con una angustia, ya que más bien tiene que ver, ¿no es cierto?, con una preocupación que nos desborda, con una preocupación que nos lleva al estrés, que nos lleva a pensar y a imaginarnos muchas cosas y que ese tipo de preocupación nos quita el gozo, nos quita la alegría, nos desenfoca. Y la verdad es que nuestros pensamientos y nuestras emociones eh, toman dominio de nosotros mismos. El apóstol Pablo escribió acerca de este tipo de preocupación y quiero que me acompañe a un pasaje probablemente muy conocido por ustedes, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y es de este tipo de preocupación, de este segundo tipo de preocupación que he mencionado, el que el apóstol está hablando con sus hermanos filipenses, allá en Filipenses capítulo 4, y usted sabe, ¿no es cierto? Me imagino alguna vez habrá escuchado acerca de esta carta, la carta a los hermanos en Filipo, que era una ciudad de Macedonia, allá en el mundo antiguo, en el Imperio Romano, en donde allí había una iglesia que Pablo había fundado. Y cuando Pablo escribe esta carta a comienzos de los años 60 del primer siglo, ¿no es cierto?, cuando él está preso en Roma. ¿Ya? Esto es una de las
epístolas carcelarias que se llaman, ¿no es cierto?, que Pablo escribe desde prisión. Y muchos le han llamado a la carta a los filipenses la carta del gozo, ¿no es cierto?, porque en varias circunstancias Pablo les escribe a sus hermanos que estén contentos, que estén regocijados, que se alegren, ¿no es cierto?, a pesar de las circunstancias, a pesar de que Pablo, aquel que había fundado la iglesia en Filipenses, estaba preso en Roma, su futuro era incierto, a pesar de que era un tiempo también de persecución a la iglesia, probablemente no, iban a venir otros tiempos más terribles de persecución, pero básicamente durante la segunda mitad del primer siglo, los creyentes en ese tiempo viven en una constante persecución. Pablo estaba preso y eso significaba que otros creyentes, otros cristianos también podría esperarle el mismo destino. Y es en este contexto donde Pablo escribe esta carta y donde Pablo va a decir estas palabras. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta, mis hermanos, que yo quiero que usted tenga en mente: ¿qué debemos hacer nosotros los creyentes cuando este tipo de ansiedad toca nuestra puerta? Cuando este tipo de ansiedad, este tipo de preocupación desbordante, este tipo de preocupación que nos puede llevar a un estrés, ¿qué pasa cuando este tipo de preocupación viene a nosotros y nos lleva muchas veces a perder el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos? Y el apóstol Pablo va a decirnos aquí en este pasaje, en estos dos versículos, ¿qué debemos hacer nosotros los creyentes? ¿Cómo nosotros debemos enfrentar este tipo de ansiedad, este tipo de preocupación excesiva, este tipo de preocupación, ¿no es cierto?, que nos puede llevar, como decía, al estrés, a la sobrepreocupación. Y en primer lugar vemos que el apóstol escribe a los hermanos en Filipo, y por extensión también esta es una palabra hoy para nosotros. En primer lugar, él dice: por nada estéis afanosos. En otras traducciones, por nada estéis preocupados, ¿no es cierto? Esta palabra, por nada estéis afanosos, tiene la idea de por nada estén inquietos, por nada estéis llenos de afán, por nada estéis angustiados, por nada deben mostrarse con nervios excesivos, ¿no es cierto?, incubando, imaginando cosas. Esa es la idea. Y por lo tanto aprendemos de este pasaje que, según lo que decía el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, no es la voluntad de Dios de que estemos en esta situación. No es la voluntad de Dios que nosotros los creyentes estemos desbordados y atrapados en las preocupaciones. Y por eso el apóstol dice: por nada estéis afanosos. Y él va a decir, si no, y aquí el apóstol nos va a dar, podríamos decir, el antídoto, nos va a dar el remedio a este tipo de preocupación. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces podríamos decir a nivel general, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el método de Dios para este tipo de preocupación que probablemente ha tocado o va a tocar nuestra puerta quizás en este tiempo? El apóstol va a decir: deben llevar sus peticiones delante de Dios. La oración es el antídoto ante la preocupación, ante la excesiva preocupación, ante la angustia. Pero es interesante, mis hermanos, porque no es cualquier oración, no es cualquier tipo de oración. Si usted se da cuenta, en el texto dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y básicamente, mis hermanos, lo que está diciendo allí el apóstol es lo siguiente: por nada estéis afanosos, pero si este tipo de afán, este tipo de preocupación toca a su puerta, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Vayan delante de Dios y presenten sus preocupaciones a Dios. El apóstol está diciendo: miren, Dios tiene cuidado de ustedes, Dios les conoce,
Él les ama. Ustedes son su pueblo. Él conoce hasta el número de sus cabellos. Ustedes son su pueblo preciado. Por lo tanto, Él va a tener cuidado de vosotros. Vayan y por cuanto ustedes tienen una relación íntima con el Señor, preséntenle sus peticiones. Preséntenles aquellas cosas que los están angustiando. Preséntenles a Dios aquellas cosas que los están en sobremanera afanando. Pero el apóstol va a decir, dice, en toda oración y ruego con acción de gracia. Miren, este tipo de oración que va a producir la paz que dice el versículo 7, es un tipo de oración que presenta las peticiones delante del Señor, pero al mismo tiempo, mis hermanos, es un tipo de oración que en medio de estas preocupaciones, que en medio de este afán, va a adorar a Dios. Es un tipo de oración que en medio de estas circunstancias va a exaltar a Dios. Y ese es el tipo de oración que nosotros debemos de tener en medio de circunstancias difíciles. Presentar nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, y esa palabra oración tiene que ver con estar cara a cara con Dios y adorarle por quien Él es, adorarle por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Aún en medio de situaciones difíciles, estamos llamados a exaltar al Señor, estamos llamados a reconocer quién es Él, y estamos llamados también aún a darle gracias, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Mis hermanos, siempre, aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la angustia, aún en medio de circunstancias difíciles como la que estamos viviendo, que en cierto sentido todos estamos preocupados, el pueblo de Dios, nosotros necesitamos adorar al Señor, necesitamos exaltar a Dios y necesitamos darle gracias. Necesitamos darle gracias y tenemos tantos motivos por el cual agradecer al Señor. Y ¿sabe lo que dice el apóstol? Es tan increíble lo que dice el versículo 7, mis hermanos. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, es en extremo interesante. ¿Sabe por qué? Porque si usted se da cuenta, el apóstol dice que a través de esa oración, Dios no va a cambiar las circunstancias. No dice que Dios va a responder su oración. No dice que a través de esta oración Dios va a solucionar los problemas por los cuales usted está orando. No dice eso el texto. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que va a producir ese tipo de oración? Ese tipo de oración que en medio de las circunstancias difíciles va a adorar, va a exaltar, va a reconocer, va a dar gracias. ¿Sabe lo que va a producir? Lo que Dios promete que va a producir ese tipo de oración. Ese tipo de oración va a producir, ¿no es cierto? Y Dios lo va a hacer, que la paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que va más allá de las circunstancias que estemos viviendo, esa paz va a guardar sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Usted, si ora de esta manera, confiando en el Señor, exaltándole, adorándole, aún en medio de circunstancias difíciles, usted va a recibir una paz. Usted va a recibir una confianza, usted va a recibir de parte de Dios una paz que usted ni siquiera va a entender, que va a sobrepasar las circunstancias, las cosas que usted está pensando, que va a ir más allá del raciocinio humano. Es una paz que Dios da. Y esto, mis hermanos, es lo que Dios promete a sus hijos en este tiempo. ¿Sabe? Vemos en la palabra del Señor, vemos en la historia de la iglesia que la desgracia, que las cosas que ninguno de nosotros quisiéramos, también toca la puerta de los creyentes. Los creyentes también se enferman y estoy seguro que muchos creyentes ya han muerto por coronavirus.
Este virus también probablemente ya ha tocado y va a tocar la puerta de muchos creyentes, de muchos hijos del Señor. Los hijos del Señor no estamos inmunes a estas desgracias. Creo que está bien, como decía Martín Lutero, y me imagino que usted lo ha leído en Facebook, muchos hermanos lo publicaron, creo que está bien orar al Señor para que Él nos proteja, orar al Señor por nuestra familia, pedirle humildemente al Señor que nos guarde de lo que está pasando. Pero también debemos entender que no estamos inmunes a esta situación y que si es la voluntad del Señor, nosotros o algún ser querido, alguna persona también esté mal, este virus puede llegar a nuestras vidas. Pero lo que sí tenemos que saber, mis hermanos, y esto es exclusivo, y esto es una bendición del pueblo de Dios, de que pase lo que pase, de que nos enfermemos o no nos enfermemos, de que estemos con trabajo o estemos sin trabajo. Lo que debemos de saber es que por sobre las circunstancias, Dios está con nosotros. Y que por sobre las circunstancias, Dios está trabajando en nuestras vidas. Y por sobre las circunstancias, Dios está llevando adelante el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, nosotros debemos estar confiados en el Señor. Y nosotros debemos tener esperanza. Nosotros debemos tener ánimo en este tiempo. Nosotros debemos vivir todas estas cosas con fe. Amados hermanos, hay un llamado en todas las Escrituras a que no temamos, a que no nos preocupemos, porque nuestra fe está más allá de lo que está pasando. Miren, ¿sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Morir. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca de la muerte? El apóstol Pablo escribió que la muerte para los creyentes, ¿qué es? Es ganancia. Es ganancia. El apóstol Pablo, él dice que al morir, al dejar esta tierra, él va a ir inmediatamente a la presencia del Señor y él añora eso. Él dice, bueno, estoy en entredicho porque sé que también acá el Señor me utiliza en la obra de Dios, pero partir con Cristo para mí es muchísimo mejor. Allá el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos cuando los envió a predicar, Él les dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Lo peor que les puede pasar en la obra evangelística, en el campo misionero, es que los maten. Y el Señor Jesús dice, no teman a eso, más bien teman a Dios, que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos de vivir este tiempo estando confiados en el Señor, teniendo esperanza en que los propósitos del Señor se cumplan. Nosotros debemos de permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas en este tiempo. Me encanta lo que ha dicho Boris, ¿no es cierto? Que este ha sido un tiempo para él en donde él ha sido de reflexión, en donde él ha meditado, y yo espero que ese también sea lo que cada uno de nosotros estemos haciendo, mis hermanos, pero basado en la palabra del Señor, no permita por ningún motivo que la sobrepreocupación, que la ansiedad, que el estrés tome dominio de su corazón. Tenemos mandamientos, la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vaya delante del Señor y cuéntele a su Señor las cosas que le preocupan. Lleve a las plantas del Señor las personas por las cuales usted está preocupado. Lleve a las plantas del Señor los temas laborales, ¿no es cierto? Su familia, las personas. Y adore al Señor. Y agradezcale al Señor. Y exalte al Señor. Sabe que si usted hace eso en base a la palabra del Señor, Él promete. No que las circunstancias van a cambiar. No que el Señor va a contestar específicamente por lo que usted está orando. Puede ser que sí o puede ser que no, no lo sabemos. Pero lo que sí el Señor promete es que la paz de Dios, la paz que proviene de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Esta es la promesa del Señor, mis hermanos, y pienso, en base a este pasaje y a varios otros, que esta es la actitud que los creyentes debemos de tener cuando la preocupación, cuando la ansiedad quieren controlarnos. No debe ser así, sino que nosotros debemos estar confiados en el Señor, orar al Señor, presentar nuestras peticiones
y el Señor promete, ¿no es cierto?, que Él guardará nuestros corazones. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero haya sido una palabra también de ánimo para cada uno de ustedes y bueno, estemos confiando en el Señor, que el Señor esté llevando adelante sus propósitos, el tiempo que tengamos que estar de esta manera y que el Señor nos bendiga a cada uno.